Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con la clase de núcleo celular y pues vamos a retomar justo desde donde lo dejamos, que fue la parte de poro nuclear. Como habíamos mencionado en la clase pasada, pues nada más para recapitular, el núcleo celular era una estructura que se encontraba dentro de la célula. Vamos a ponerle aquí núcleo. Este núcleo estaba revestido o estaba envuelto en una envoltura nuclear, que aquí vamos a poner pues muy rudimentariamente de color azul. Envoltura. Dentro del núcleo teníamos a dos tipos de cromatina, que bueno, mencionábamos que era el material genético que estaba empaquetado dentro del núcleo, que correspondía a la heterocromatina en el caso de aquellos genes o aquel material genético que no estaba participando activamente en la transcripción, y la eucromatina, que era aquella información o aquellos genes que estaban participando en en la síntesis de proteínas. También mencionábamos que tenemos una región dentro del núcleo que recibe el nombre de nucleolo. Y nada más, pues como ejercicio o a manera de repaso, según lo que hemos visto en clases pasadas, sobre todo en la clase de técnica histológica, tenemos que pensar o tenemos que imaginar cómo se vería el núcleo con una tinción convencional, con una tinción de H&E. Hay que recordar que el núcleo en su interior tiene ácidos nucleicos, que son tanto el ADN como el ARN. Estos ácidos nucleicos, pues la misma palabra lo dice, son ácidos, tienen una característica ácida y esto hará que se tiñan. ¿De qué manera? Si decimos que tienen una carga o que tienen una naturaleza ácida, esto va a hacer que los ácidos nucleicos tengan afinidad por qué colorante. En el caso de H&E, por el colorante básico, que viene siendo la hematoxilina. Por lo cual el núcleo lo veremos bueno, con características basófilas, teñida con hematoxilina, y esto implicará que tendrá una coloración morada o azulada. Bueno, esto a manera de repaso de lo que vimos la clase pasada. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el poro nuclear. Y los poros nucleares, que bueno, en realidad son bastantes, se localizan en las posiciones donde las membranas interna y externa se comunican. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo veremos en la siguiente diapositiva, pero en estos lugares donde las membranas interna y externa se comunican, se forma un espacio, si lo quieren ver de alguna manera, como un agujero, y a este agujero le llamaremos poro. El poro nuclear permite la comunicación y el transporte entre el núcleo y el citoplasma. Hay cosas que se sintetizan en el núcleo, como las subunidades de los ribosomas. Se sintetizan en el núcleo, pero para poder funcionar, para llevar a cabo su función de manera adecuada, tienen que salir hacia el citoplasma. También hay algunas moléculas, algunas proteínas que están en el citoplasma y que tienen que ser llevadas al núcleo. Esto se logra gracias a el poro nuclear. Y aquí podemos ver, en este esquema tenemos a la unidad de membrana o a la membrana nuclear externa de color azul y a la membrana nuclear interna de color rojo. Como pueden ver, aquí hay un gran espacio, este espacio que les estoy poniendo en verde. Este espacio es el que conocemos como el poro nuclear. Y dentro de este espacio vamos a tener un complejo de proteínas. Aquí vamos a ponerle complejo de proteínas que recibe el nombre de complejo del poro nuclear. Y vean, tenemos una electromicrografía de transmisión, donde podemos observar muchas cosas. Lo primero de ello es que vemos, se los voy a poner con color rojo,
dos estructuras granulares sumamente electrodensas que están rodeadas o que están, pues sí, rodeadas de una estructura electrolúcida, que también tiene características granulares. Esto de aquí es cromatina. ¿Qué tipo de cromatina? Si la vemos electrodensa, si la vemos oscura, será heterocromatina. Y por aquí arriba tenemos lo que es también cromatina, pero en su configuración extendida, por lo que será eucromatina. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que esto de aquí adentro, lo que les estoy señalando, será el núcleo plasma. Nucleoplasma o carioplasma. Cualquiera de las dos es correcto. Entonces, esto de aquí es el núcleo. Después vemos una estructura que está delimitando una región electrolúcida. De hecho, la vemos a ambos lados del núcleo. ¿Qué será esto? Es la envoltura nuclear, con su cara interna y su cara externa. Y adentro de esta envoltura nuclear vemos un espacio, se los voy a poner de color amarillo, que se ve electrolúcido. Si está en medio de las dos membranas de la envoltura nuclear, entonces estos serán las cisternas o la cisterna perinuclear. ¿Ok? Esto significa que ya delimitamos a nuestro núcleo. Nuestro núcleo es todo lo que está por encima de nuestra envoltura nuclear en el caso de esta imagen. Todo esto que les voy a poner de color fuchsia, de color rosa, es el núcleo. ¿Ok? Y lo que les voy a poner de color azul será el citoplasma. ¿Ok? Entonces tenemos al núcleo con su cromatina, la heterocromatina, delimitado por las envolturas nucleares, donde podemos encontrar la cisterna perinuclear, y por fuera vemos a el citoplasma. Listo. Aquí en esta imagen vemos dos estructuras que se ven electrodensas, justamente en espacios donde pareciera que no existe envoltura nuclear. Y si lo vemos así, es porque es cierto. Estos espacios son los poros nucleares y específicamente esta electrodensidad, estos tonos tan oscuros que se ven aquí, son por la presencia de proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las proteínas que pertenecen al complejo del poro nuclear. Entonces vean cómo estos complejos de polo nuclear sí son visibles en el microscopio electrónico de transmisión. Justamente si nosotros estamos viendo la envoltura nuclear, vamos a encontrar puntos en donde esta envoltura no es continua, donde se interrumpe. Y en estos puntos es en donde vamos a ver a los complejos del poro nuclear. Como les mencionaba, el complejo del poro nuclear está conformado por una serie de proteínas que muy difícilmente reciben el nombre de nucleoporinas, ¿no? Aquí dividimos la palabra en dos, núcleo, pues son del núcleo, porinas del poro. Muy fácil. Estas nucleoporinas forman una estructura formada por tres anillos y una canastilla. Ahorita lo vamos a ver. La función del complejo del poro nuclear es que permite el transporte de moléculas. Exportación cuando son del núcleo al citoplasma e importación cuando son del citoplasma al núcleo. ¿Ok? Esto se logra mediante el uso de proteínas específicas que, bueno, también tienen un nombre bastante difícil. Las proteínas que se encargan de la exportación se llamarán exportinas. Aquellas que se encargan de la importación serán importinas. Bien. Y visto en un esquema, visto en un diagrama, así es como se ven los complejos del poro nuclear. Vean que todo esto que tenemos de color azul es nuestra envoltura nuclear. Todo esto, envoltura nuclear. Vamos a ponerlo. Envoltura.
Y aquí en medio vemos lo que es el complejo del poro nuclear. Complejo del poro nuclear. Como les mencionaba, el complejo del poro nuclear está formado por tres anillos. Uno, dos y tres. ¿Ok? El primer anillo, visto desde el citoplasma hacia el núcleo, este anillo que está más superficial va a ser nuestro anillo citoplasmático o anillo externo. Cualquiera de los dos es correcto. Este anillo citoplasmático o anillo externo, pues como el nombre lo dice, está en contacto con el citoplasma y además tiene unas proteínas filamentosas, que aquí les estoy poniendo de color naranja, que son como cabellitos y que reciben el nombre de filamentos citoplasmáticos. ¿Cuál es la función de este anillo y de estos filamentos? Pues únicamente estructural y probablemente también ayuden a delimitar el tamaño de las moléculas que pueden pasar a través del poro. Entonces, anillo citoplasmático o anillo externo. Después tenemos un anillo en medio, que ¿cómo creen que se llame? Pues sí, será el anillo intermedio. Este anillo intermedio también nos ayuda a delimitar el tamaño de las moléculas que pueden pasar a través del poro nuclear. Y por último tenemos un anillo que será el anillo nuclear o anillo interno, que es exactamente igual al anillo citoplasmático, pero pues en este caso es interno, ¿no? Está en contacto con el núcleo plasma. Aquí, si se dan cuenta, no tenemos proteínas filamentosas o filamentos citoplasmáticos. Tenemos esta estructura que parece una canastilla de estos globos aerostáticos, de esos que vuelan en Teotihuacán, pues justamente recibe el nombre de canastilla. Y aquí tienen que tener en cuenta, ¿no? Que la canastilla únicamente está presente en el extremo o en la porción nuclear del complejo del poro nuclear. Esta canastilla, al igual que todos los elementos, nos ayudan a delimitar el tamaño de las moléculas que pueden pasar a través del poro nuclear. ¿Ok? Voy a quitar las marcas y quiero que noten algo. En sus libros van a ver que el complejo del poro nuclear de extremo a extremo mide aproximadamente 100 nanómetros. Sin embargo, el interior, la luz, el espacio por el cual pueden pasar los objetos, el diámetro más pequeño del poro nuclear, mide aproximadamente 11 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que las únicas moléculas que pueden atravesar el complejo del poro nuclear son aquellas que miden 11 nanómetros o menos. ¿Ok? Cualquier otra molécula que mida más de 11 nanómetros de diámetro no puede pasar el complejo del poro nuclear y de esta manera no puede abandonar o bien no puede ingresar al núcleo. ¿Sale? Estos diámetros sí es importante que los conozcan, sobre todo el de 11 nanómetros. ¿Sale? Y también, bueno, que conozcan las estructuras de las cuales hablamos que componen al complejo del poro nuclear. Bien. Ahora, vamos a hablar de la última región que nos falta del núcleo, que es el nucleolo. El nucleolo se considera, o bueno, yo hago esta analogía de que es la fábrica de ribosomas, porque es en donde se sintetizan todas estas moléculas necesarias para, pues, que los ribosomas se puedan ensamblar en el citoplasma. Este nucleolo está presente en todas las células, aunque bien no es evidente en todas. Si vemos esta fotomicrografía que tenemos a la derecha, veremos que los núcleos se ven pues justamente como esferas basófilas debido a su afinidad tintorial, con un puntito. Es como si dentro del núcleo hubiera un ojo, o como si las células tuvieran un ojo. Este puntito que se tiñe más intensamente corresponde al nucleolo.
Este nucleolo tenemos que tener en cuenta que es una estructura no membranosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no está revestida por membrana, no tiene una membrana, no tiene una envoltura, únicamente está dentro del núcleo en el carioplasma. Dentro de sus funciones está la transcripción del ARN ribosomal. Ustedes saben que tenemos distintos tipos de ARN. El ARN mensajero, que se encarga de la síntesis de proteínas. Ay, aquí el acento va en la I. El ARN de transcripción, que también se encarga de la síntesis de proteínas, pero más bien el papel que juega es en el transporte de aminoácidos. Y tenemos también al ARN ribosomal, cuya función, pues como el nombre lo dice, es formar a los ribosomas. Tenemos otros tipos de ARN como el microARN, etcétera, en esos no nos vamos a meter ahorita. Únicamente, pues hablaremos de estos tres principales. Dentro del nucleolo se lleva a cabo la transcripción del ARN ribosomal, de esta, digamos, materia prima para la formación de los ribosomas. Y hasta cierto punto también se lleva a cabo el ensamblaje de estos. Aunque el ensamblaje final de los ribosomas se da en el citoplasma, aquí se llevan a cabo los primeros pasos. ¿Sale? Entonces, bueno, pues estas son las primeras funciones, o más bien las funciones más importantes del nucleolo. Y la característica, el nucleolo no está envuelto por una membrana. Como les decía en la imagen que veíamos anteriormente, pues aquí le estamos viendo en mayor aumento. Vean, aquí les estoy señalando el núcleo. Vean cómo el núcleo está delimitado por su membrana, por una membrana basófila. Cómo se ve el carioplasma, sí se ve de color morado, pero se ve un poquito pálido. Y en medio se ve un puntito, ¿ok? Este puntito sumamente basófilo es el nucleolo, ¿ok? Y pues si vemos más células, aquí se ve el nucleolo, aquí se ve un poquito de nucleolo, aquí se ve nucleolo, nucleolo, nucleolo. Depende del tipo de célula, pero por norma general, bueno, pues podremos identificar el nucleolo, aunque hay algunas células en las cuales pues esto puede ser un poquito más difícil, ¿vale? Visto en micrografías electrónicas de transmisión, vemos algo así. Les voy a delimitar el nucleolo. El nucleolo es esta estructura que les estoy delimitando de color azul. Todo esto es el nucleolo, ¿sale? Esto de aquí es nuestro nucleolo. Y si estamos diciendo que este es el nucleolo, pues sabemos que estamos en dónde? En el carioplasma, ¿verdad? ¿Qué será esto de aquí? ¿Qué será esta cromatina que les señalo de color verde? Esto de aquí y esto de aquí. ¿Qué será? ¿Heterocromatina o eucromatina? Pues será heterocromatina, ¿verdad? Esto que les voy a poner de color amarillo, ¿qué será? ¿Eucromatina o heterocromatina? ¿O citoplasma? No, ¿verdad? Estamos adentro del núcleo. Entonces esto será eucromatina. Y pues todo esto que vemos aquí adentro, que les estoy poniendo de color azul, será nuestro nucleolo. Vean cómo el nucleolo también está compuesto por material granuloso que tiene características de electrodensidad, se ve más oscuro que la eucromatina, pero no se alcanza a ver tan oscuro como la heterocromatina. Además, el nucleolo, si bien no tiene una membrana que lo delimite, sí está bien circunscrito, es decir, tiene una forma definida. No es que está ahí disperso por todo el carioplasma, sino que más bien tiene una forma bien definida. Esto es nuestro nucleolo. Y
Al igual que el nucleolo también tiene distintas regiones. Estas regiones sí se llegan a preguntar en el examen departamental. Mm, pues sí, ni modo, aquí va de memoria, pero pues también se puede relacionar con el contenido que tiene cada una de estas regiones. La primera región es el centro fibrilar. Este centro fibrilar contiene cromatina con los genes del ARN ribosomal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí todavía no se sintetiza el ARN ribosomal, únicamente tenemos a la cromatina con genes de este ARN ribosomal. Después tenemos a la protefibrilada. Esta protefibrilada ya lleva a cabo el procesamiento de el ARN ribosomal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se lleva a cabo la transcripción, discúlpenme, la transcripción de este ARN ribosomal. Para llegar a sintetizar el ribosoma necesitamos dos cosas, ARN ribosomal y proteínas. Estas proteínas se llaman riboproteínas, proteínas del ribosoma. Este procesamiento de el ARN involucra tanto al ARN como a las riboproteínas. Entonces, es necesario que estén presentes en esta región donde se lleva a cabo el procesamiento del ARN. Después tenemos un último paso que se lleva a cabo en la parte granulosa. En esta parte granulosa se lleva a cabo el ensamblaje de las subunidades ribosomales. Es como el último paso, ya cuando queremos armar la subunidad del ribosoma, pues esto se lleva a cabo en la parte granulosa. ¿Y qué pasa después? Estas subunidades ribosomales son transportadas a través de los poros nucleares hacia el citoplasma para que en el citoplasma las subunidades ribosomales se ensamblen en un solo ribosoma. ¿Ok? Tenemos que cada uno de los ribosomas, ya lo veremos cuando veamos organelos no membranosos, pero cada uno de los ribosomas humanos contiene dos subunidades, por lo cual en, en esta parte granulosa se ensamblan cada una de las subunidades por separado y salen hacia el citoplasma donde ya conforman al ribosoma. Visto en microscopía electrónica de transmisión, bueno, sí es posible delimitar, sí es posible definir cuál es la parte granulosa, cuál es la parte fibrilar, pero realmente no es el objetivo y no es algo que se pregunte porque es un poco difícil identificar estas zonas. Con que ustedes sepan que existen estas zonas en el nucleolo y cuáles son sus funciones es más que suficiente. También existen material de cromosomas, del cromosoma 21, 22, 25, 13 y creo que el 15. Aquí vamos a ponerlo 13, 15, 21, 22 y 20 25. El material de estos cromosomas está dentro del nucleolo. Entonces, bueno, eso también se puede llegar a preguntar y es algo que tenemos que pues conocer lamentablemente únicamente por memoria. Aquí tenemos una electromicrografía de transmisión donde ya conociendo todo esto podemos definir los distintos componentes del núcleo. Vemos que nuestro núcleo está delimitado por, aquí no se alcanza a ver también por el aumento, pero sabemos que está delimitado por una envoltura nuclear. Vemos que dentro del núcleo plasma tenemos regiones electrodensas y electrolúcidas. Tenemos regiones que aquí les estoy señalando, electrodensas, que corresponden ¿a qué? A la cromatina en configuración condensada, también conocida como heterocromatina. Esta heterocromatina, bueno, ya la estudiamos, ya sabemos que contiene material genético empaquetado, pero lo que no les dije en la última clase es que tenemos tres tipos de heterocromatina.
dependiendo de su ubicación. Tenemos a la heterocromatina marginal, que es toda la heterocromatina que está alrededor o en la periferia del núcleo, que es toda la heterocromatina, pues básicamente que está cerca de la envoltura nuclear. Entonces, esta heterocromatina marginal sería esta que les estoy señalando de color azul. Todo esto sería heterocromatina marginal. ¿Ok? Después tenemos a la heterocromatina asociada al nucleolo. Pues como el nombre lo dice, es heterocromatina que se encuentra cerca del nucleolo, como esta. Y por último tenemos a los cariosomas. Estos cariosomas hacen referencia a cuerpos de heterocromatina que están suspendidos o que están dispersos en el carioplasma. Mm, pues puede llegar a ser preguntable, para mí no tiene tanta relevancia que sepan esto, lo más relevante es que sepan diferenciar heterocromatina de eucromatina, ¿sale? Entonces vamos a quitarlo, ya sabemos cuál es la heterocromatina, ya sabemos dónde se encuentra y pues nada más recalcar, ¿no? Que todo esto que se ve electrolúcido de color amarillo viene siendo nuestra eucromatina, ¿ok? Entonces, eucromatina, ¿sale? ¿Qué es esto que vemos aquí de color fuchsia? Bueno, que se ve electrón denso, pero que yo les estoy colorando de color fuchsia, será nuestro nucleolo, ¿sale? Bien. Ahora, si bien aquí en biología celular estamos utilizando electromicrografías, pues sabemos que lo más común es que utilicemos fotomicrografías, porque es lo que está más disponible, porque nos permite ver el tejido completo, etcétera. Y cuando veamos imágenes en las cuales queramos observar el núcleo con técnica histológica ordinaria, con algunas técnicas especiales, veremos que tenemos distintas morfologías de núcleo. Algunos núcleos serán esféricos, otros serán planos, otros serán alargados. Incluso podemos tener núcleos en formas irregulares, ¿no? Como por ejemplo en las células de la sangre es bastante frecuente encontrar núcleos con formas irregulares. Obviamente, los más bonitos o los que son más fáciles para nosotros de identificar son los núcleos esféricos, ¿no? Pero pues sí hay que tener en cuenta que tienen distintos tipos de morfología. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que los núcleos tienen distintos grados de actividad o las células tienen distintos grados de actividad. Podemos tener un núcleo con mucha eucromatina y podemos tener núcleos con mucha heterocromatina. Esto, como les digo, nos habla del grado de actividad de una célula. ¿Qué quiere decir esto? Que hay células que tienen que sintetizar proteínas, que tienen que sintetizar neurotransmisores, que tienen que sintetizar hormonas todo el tiempo. El ejemplo clásico de esto son las neuronas. Y justamente son las células que estamos viendo aquí a la derecha. Esto de aquí es una neurona, esto de aquí es otra neurona y esto de aquí es otra neurona. Aquí la técnica que estamos utilizando es un club de barrera y observen cómo cada una de estas neuronas tiene un núcleo pues bien delimitado. Bueno, esta de aquí abajo no, pero las otras dos sí se ven. Y cómo este núcleo bien delimitado tiene a su nucleolo también bastante prominente. Pareciera que nos están viendo con su ojo. A esto se le conoce como núcleo en ojo de lechuza o núcleo en cara abierta. Estos núcleos en cara abierta o núcleos en ojo de lechuza nos hablan de que la célula está teniendo una síntesis de proteínas alta, que es una proteína, perdón, una célula sumamente activa.
Y por eso estamos viendo esta característica de aquí. Observen cómo el núcleo se ve pálido, el nucleoplasma se ve pálido y el nucleolo es muy prominente. ¿A qué se deberá esto? Esta célula, bueno, este núcleo tendrá mucha eucromatina o mucha heterocromatina. Si estamos diciendo que es una célula con alto índice de actividad, con alta síntesis de proteína, este núcleo en cara abierta se debe a que tiene un alto contenido de eucromatina. Y tintorialmente, la eucromatina se ve más clara que la heterocromatina. ¿Por qué? Porque tenemos menos densidad de proteínas, el ADN está menos empaquetado y se ve pálido. Estos núcleos tienen un nucleolo prominente porque principalmente está rodeado de eucromatina. ¿Ok? Entonces, estos núcleos en ojo de lechuza, núcleos en cara abierta, nos hablan de un alto grado de actividad y de que tienen mucha eucromatina. Aquí tenemos un acercamiento, vean, todo esto es mi neurona. Tenemos al nucleolo definido, al nucleolo prominente. Vean aquí cómo el núcleo tiene una tinción muy pálida y esto nos habla de que es un núcleo con alta o con mucha eucromatina. ¿Sale? También tenemos células que tienen más de un núcleo. En este caso estamos viendo un hepatocito. Esta célula de aquí es un hepatocito. Y vean cómo tiene dos núcleos. En algunos casos, pues esto se puede deber a la mitosis. Sin embargo, también tenemos células que tienen una gran cantidad de núcleos. El hepatocito es un ejemplo de esto. Algunas de estas células están binucleadas, pero también tenemos células multinucleadas. ¿Como cuáles? Como los osteoclastos, que son células que veremos más adelante en el tema de tejido óseo. Tenemos también a los macrófagos, que en condiciones especiales tienen muchos núcleos, o a los megacariocitos, que son las células precursoras de las plaquetas. Estos múltiples núcleos nos hablan de que la célula también tiene una actividad mm, de síntesis de sustancias bastante alta, tan alta que necesita dos núcleos para poder compensar pues este grado de actividad que tiene. Vean aquí, estamos observando un osteoclasto. Este osteoclasto es una célula del hueso. Aquí está delimitado el osteoclasto y vean, uno, dos, tres núcleos. Tenemos células con más de un núcleo que, bueno, se conocen como células multinucleadas. Listo. Con esto acabaríamos el tema de núcleo celular. Ya en el siguiente video hablaremos de los organelos membranosos y lo relacionaremos con esta parte del núcleo.